Bueno, bienvenidos todos a este primer intento de hacer una clase virtual usando la herramienta de videoconferencia de Blackboard. Esperamos que os sea útil. Voy a conmutar entre la pantalla del Blackboard, que es esta. Luego utilizaré esta otra, que es es un visualizador de PDFs donde voy a ir trabajando sobre las trampas y sobre esta os iré contando cosas. Y en ocasiones pues, lo que haré será, haré algún dibujo, marcaré alguna cosa. ¿Vale? Y luego también voy a utilizar pues el visualizador de PDF porque si me da tiempo intentaré que arranquemos por lo menos el problema 7 este que pensamos hacer en clase. Y luego la última aplicación que veréis que uso es esta, que es con la que preparé los vídeos estos que colgué hace una semana y pico. ¿Vale? Que es una de estas sencillas en la que puedes hacer dibujos y pues escribir a mano con una tableta que tengo en el despacho. Bueno, si os acordáis, en la clase del martes, lo último que vimos fue, bueno, lo que me dediqué básicamente a la clase es a justificaros el método que íbamos a aplicar cuando los circuitos, en lugar de ser ideales, fueran circuitos reales. Yo lo justificaba desde el punto de teoría de cuadripolos, que acordaos qué es lo que tenemos detrás. Es decir, aquí en esta asignatura no vamos a aplicar nada más que teoría de cuadripolos, pero vamos a intentar hacerlo con un método que es un poco más intuitivo, más fácil o para mí más cómodo y más interesante desde el punto de vista de electrónica que el método a pelo de teoría de cuadripolos. Entonces, acordaos que en teoría de cuadripolos había un conjunto de parámetros que, en función de la topología que tuviéramos, resultaba que el cuadripolo conjunto que resultaba de la asociación del circuito realimentado se podía caracterizar con una matriz de cuadripolos que era la suma de las matrices de cuadripolos de cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, con esta idea inicial lo que planteábamos es, en electrónica, nuestros cuadripolos A y beta tienen unas características específicas. En particular, acordaos, mi cuadripolo A tenía una ganancia en directo. Bueno, antes, perdón, repito esto. Dentro de los parámetros del cuadripolo había un cuadripolo que era el 1,1, que tenía que ver con algo que tenía que ver con la impedancia de entrada de ese cuadripolo. El cuadripolo 2,2 tiene que ver básicamente con la impedancia de salida. Y luego había un parámetro 2,1 que tenía que ver con la ganancia indirecta, es decir, desde la entrada a la salida. Y luego había un parámetro 1,2 que tenía que ver con la transferencia inversa, con la ganancia inversa, desde la salida hacia la entrada. Bueno, pues déjame un segundo que coloque aquí, voy a poner aquí un colorcillo rojo, subo aquí un punto y puedo pintar abajo. Bueno, entonces, os decía, en un cuadripolo, en una red de las nuestras, la red será una red activa, será un cuadripolo, un amplificador, y por tanto su ganancia, su parámetro de transferencia directa va a ser fundamentalmente alta, va a ser típicamente alta, muy alta, ¿vale? Y su parámetro de transferencia inversa, acordaos que tenía que ser cero, porque en el modelo que aplicamos no hay ningún parámetro que haga que parte de la salida vuelva a la entrada, ¿vale? Esto en cuanto a la red, en cuanto a la red beta, acordaos que la red beta era una red beta pasiva, aquí habría componentes fundamentalmente resistivos y en algún caso habrá capacitivos o inductivos y habrá también un parámetro que tiene que ver con la transferencia, perdón, con la impedancia de entrada, otro con la impedancia de salida, otro que tiene que ver con la transferencia inversa. Acordaos, esta red no es una red unilateral, es una red, en principio, una red cualquiera puede ser bilateral, con lo cual habrá un cierto parámetro de transferencia inversa desde su salida hacia su entrada. Y luego el parámetro de transferencia directa, pues no es cero, pero dado que va a ser mucho más pequeño que el de transferencia directa que el de la ganancia de mi red A, vamos a suponer que así lo es. Bueno, pues con este esquema, que es particular de la situación en la que nos encontramos cuando trabajamos con cuadripol, con realimentación negativa, con amplificadores en electrónica, lo que vamos a intentar hacer es seguir un procedimiento que permita idealizar la topología de forma que podamos aplicar la formulita de A igual a partido por A sub F igual a partido por 1 más A beta, ¿vale? Bueno, pues y la idea que yo os contaba y que vimos ayer, que vimos el martes en pizarra, era que, primero, nuestro objetivo, acordaos que es conseguir que mi red beta sea una red beta ideal, y eso quiere decir que el único parámetro que puedo tener es el parámetro de transferencia inversa, es este gamma R, este H12, Z12, el que sea. Y yo quería deshacerme de los otros tres,
para cumplir la condición que me permitiera aplicar la fórmula ideal de la teoría de realimentación. Bueno, pues en este contexto lo que hace diferente esta red beta ideal de la red beta que tenemos es, de entrada, que me tengo que deshacer de estos parámetros que tienen que ver con impedancia de salida y de entrada. Y el recurso que utilizaba era mover o desplazar estos parámetros de transferencia de, qué manía, perdonad, estos parámetros de impedancia de entrada y de salida, moverlos hacia la red, con lo cual yo lo que iba a hacer era intentar llevarlos aquí arriba. Y eso intentar llevarlos consistía básicamente en sumar de alguna manera estos parámetros a los de la red A. De forma que cuando yo aplique teoría de cuadripolos y mi cuadripolo completo se caracterice por la suma de cada uno de los parámetros de los cuadripolos independientes, el efecto de hacer esta subida, esta suma de la red beta a la red A, va a hacer que el cuadripolo completo no cambie, no modifique sus parámetros fundamentales. ¿Vale? Bueno, pues si yo consigo subir estos parámetros de impedancia de entrada y salida a la red A, pues voy a conseguir poner ceros en estos parámetros de la red beta idealizada, y este parámetro lo voy a asumir que es cero, acordaos, porque el parámetro de transferencia directa de la A va a ser mucho más grande. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien no ha encajado todo lo que he contado? ¿Alguien quiere una repetición de algo? Bueno, pues seguimos con la historia. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es intentar, o lo que voy a intentar hacer ahora es intentar contaros cómo se traduce esa visión ideal desde el punto de vista de manipulación matemática de unos cuadripolos, de unos parámetros, de unas matrices de parámetros, y cómo se traduce eso en un caso real, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por una topología que es sencilla, que es la topología paralelo a la salida. Fijaos la conexión, serie la entrada. Si estuviéramos en clase, yo aquí os preguntaría, ¿qué estamos muestreando? ¿Qué estamos realimentando? Como no estamos en clase, y para hacerlo un poco más ágil, no voy a hacerlo en principio, ¿vale? Luego, cuando acabe la clase, pues ya discutimos acerca de si ha ido mejor, peor, si puedo meter algo más interactivo, pero en principio voy a dar la clase, y solo si alguien tiene algún problema que me interrumpa y hablamos, ¿vale? Bueno, pues decía, esta asociación de red A y red beta tiene una conexión paralela en la salida, lo cual implica que vamos a estar muestreando. Vamos a cambiar aquí otra vez el color. Vamos a mostrar la tensión de salida. La red beta va a leer la tensión de salida de mi red A. Y la entrada de una conexión serie, que acordaos que lo que implicaba era una resta de tensiones. Aquí lo que tendríamos era, perdonad por el desastre del dibujo, pero es súper complicado hacer aquí un dibujo en condiciones en la tableta esta. Aquí tenemos la tensión de entrada a la red A, aquí la tensión de salida de la red beta en este lado, de forma que esta tensión de entrada, esto que lo llamamos VI, sería igual a la VS menos la VF. Esto es cierto siempre que no hubiera aquí una RS, pero la idea es que aquí, acordaos, hay una resta de tensiones. Bueno, pues esta topología, que es serie en la entrada, paralelo a la salida, muestreo de tensión, realimentación, resta en tensión, implica o nos obliga, acordaos, la topología lo determina todo, nos obliga a que la ganancia que yo puedo calcular es la ganancia realimentada en tensión, la AVF. Y esta AVF se define como el cociente entre la variable muestreada, que es la V0, y la variable de entrada, que corresponde a la resta que aquí se produce, por tanto, VS. ¿Vale? Bueno, pues para aplicar esta fórmula tengo que para poder escribir que esto es igual a A partido por 1 más A beta, necesito hacer esa idealización. Bueno, pues aquí os recuerdo cuáles son las ecuaciones que rigen los parámetros H, que son los que correspondería aplicar a una asociación del tipo serie paralelo como la que hay aquí, de forma que los parámetros H del cuadripolo completo, de la red completa realimentada, serían la suma de los parámetros de cada uno de los cuadripolos A y beta que tenéis aquí, ¿vale? Entonces ha vuelto a ir, a ver. Bueno, esperad. El editor es un poco... Bueno, entonces, fijaos, en este dibujo que tenéis aquí es donde os voy a ir contando cuáles son las modificaciones que vamos a hacer desde el punto de vista de idealización de esa topología. Lo primero que aquí nos estorba, fijaos, para que
esta topología fuera una topología ideal, necesitaríamos que la impedancia de salida del generador con el que estoy atacando de tensión, este RS, acordaos, tenía que ser igual a 0. ¿Vale? Como no es igual a 0, lo que voy a intentar hacer es eliminar este efecto y considerar que cómo atacaría mi amplificador alimentado con un generador VS ideal. Para eso lo que voy a hacer es coger esta impedancia RS y gráficamente voy a pensar que la voy a introducir dentro de algo que estamos construyendo, que luego veréis enseguida. Con lo cual voy a agarrar esta impedancia RS y la voy a arrastrar por el cable hasta que la coloque en una posición como esta, ¿vale? Con lo cual ahora puedo decir que esta VS es un generador ideal que está atacando a algo que vamos a ver en un ratito, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en la salida. En la salida tengo aquí una RL. Y acordaos que para una topología de este tipo, en la que yo estoy muestrando en tensión, la impedancia de carga que me hace falta tener en su salida es un circuito abierto, es una impedancia infinita. Como RL no es una impedancia infinita, voy a hacer lo mismo. Voy a coger esta RL y la voy a desplazar, la voy a intentar meter cerquita de mi cuadripolo A original, de cerca de mi amplificador de enlace abierto original. Aquí lo veis que la RS la he introducido dentro, la RL la he introducido también dentro. Y además fijaos que la introducción que he hecho de la RS ha sido justamente en serie. La he desplazado en serie, que es lo que encaja con la topología que tengo en esta entrada. Y la RL la he arrastrado dentro en paralelo. La he agarrado de los extremos y la he introducido de acuerdo también con la topología que tengo en la salida. ¿Vale? Bueno, pues esto que estoy intentando ahora montar va a ser una nueva red, y ya os lo adelanto, voy a intentar poner aquí el cuadradito. Va a ser una nueva red en la que voy a intentar introducir todos los efectos de carga, todas las no idealidades que tengo en mi red beta, que tengo en mi fuente y que tengo en mi carga. He empezado por la fuente, luego he introducido la carga y ahora voy a ver qué es lo que hago con mi red beta. ¿Vale? Bueno, el cuadripolo de la red beta que tenéis es este. Aquí tenéis los parámetros, fijaos, el H11, que es la impedancia vista en esta entrada. El H22 será la admitancia, pero uno partido por H22 tiene que ver con la impedancia que vemos aquí en la salida. El parámetro H12 es el parámetro de transferencia inversa. Decíamos que tendría cualquier valor, previsible muy pequeño, porque pensad que esta red, acordaos, es una red pasiva. Con lo cual, estos parámetros de ganancia y de transferencia tendrán siempre valores menores o iguales que 1. Y el parámetro H21 es el parámetro que me voy a pulir, el que no voy a asumir que es despreciable, porque el H21 de mi red A va a ser mucho más grande que este. ¿Vale? Bueno, pues ya me he quitado esta no idealidad, asumiendo que esta es despreciable frente a la que luego tendrá mi amplificador en enlace abierto. Y ahora voy a ver qué es lo que hago con la impedancia H1 partido por H22 y con la H11. Vamos a empezar con la de entrada. Fijaos, para que mi red... Un segundito. Para que mi red beta fuera ideal, necesito que H11 sea 0. Para que H11 sea 0, es decir, para que esto sea un circuito cerrado, un cortocircuito, lo que voy a hacer es igual que antes, cuando arrastraba la RS dentro de la red. Voy a coger este H11 y lo voy a arrastrar, lo voy a desplazar siguiendo la topología que tengo, que es una conexión serie. Lo voy a desplazar a lo largo del cable, gráficamente, y voy a imaginar que lo voy a colocar aquí dentro, en esta zona, dentro de este rectángulo rojo que he hecho hace un rato. ¿Vale? Si yo hago eso, la situación que me va a quedar va a ser una H11 que va a estar colocado aquí. ¿Vale? ¿Qué hacemos con el 1 partido por H22? Acordaos, esta impedancia de carga, en este caso, para que fuera una topología ideal, tendría que ser igual que aquí un circuito abierto. Como no lo tengo, voy a hacer exactamente igual que con RL. Voy a agarrar este 1 partido por H22 y lo voy a llevar gráficamente en paralelo hasta meterlo dentro de mi cajita roja. ¿Vale? Con lo cual aquí aparecerá un 1 partido por H22. Bueno, pues este desplazamiento gráfico que acabo de hacer sobre este circuito es exactamente lo que tenéis ya aquí dibujado en condiciones. ¿Vale? Fijaos, tengo aquí mi amplificador en enlace abierto, tengo aquí la RS que he introducido en serie, de acuerdo con la topología, me he quitado de encima el problema de la impedancia de salida del generador con el que ataco, que es no ideal. He introducido el H11 también en serie,
dentro de esta nueva red que estoy construyendo. En la entrada, de acuerdo también con la topología, y en la salida tengo la RL y el 1 partido por H22 que he introducido paralelo. Con lo cual, si os fijáis, lo que tengo ahora es un nuevo cuadripolo. A este nuevo cuadripolo lo voy a llamar A', y este cuadripolo A' está compuesto del amplificador enlace abierto original. Luego en él he introducido, de acuerdo con la topología, sería en la entrada, la RS, la H11, y de acuerdo con la topología en la salida, la RL y el 1 partido por H22. Con lo cual, ¿qué situación me queda? Tengo una nueva red A' y tengo una red beta en la que el único parámetro que me queda es el H12. Y este H12 corresponde a una ganancia de la beta que ahora vamos a hablar un poquito más de ella. ¿Vale? Bueno, dejadme que pare aquí un poco y yo os pregunte. Aquí, si queréis, en el chat o hablando como queráis. ¿Todo ok hasta ahora? Rodrigo, me alegro, hijo. Vale, perfecto. Vale. Muy bien, aunque sea, parezca esto un WhatsApp de padres de cole con todo el mundo diciendo que sí, me hace falta algo de feedback, que hablar aquí solo es un coñazo. ¿Vale? Bueno, Marisol, tú por supuesto, como profe de la asignatura, cuando creas que algo no queda claro, me corriges con toda confianza, ¿vale? Sin ningún problema. Vale. Bueno, Marisol, no sé si os he dado clase, pero es súper puntillosa y es súper precisa a la hora de contar las cosas, súper organizada y seguro que nos ayuda a mejorar este tipo de clases. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Entonces, la situación que hay es, este procedimiento que hemos seguido es, gráficamente, si os fijáis, yo lo único que he hecho ha sido mover cosas dentro de mi circuito. Por eso el método este lo llamamos método gráfico, porque es más rápido que andar pensando en cuadripolo, luego lo veréis. Y luego la visión que aquí tenéis, una visión gráfica, ¿vale? Bueno, pues, dado que este esquema que tengo sí que encaja con el esquema de la realimentación ideal que vimos al principio del tema, aquí sí que puedo aplicar ahora esa fórmula preciosa que os contaba de la realimentación. Eso que me permite escribir ahora que la AVF, la ganancia AVF, medida como V0 partido por VS, V0 en la salida aquí partido por VS, V0 sobre una carga que es una carga ideal, circuito abierto, y una VS de un generador ideal que no tiene impedancia de salida, puedo escribir que es igual, fijaos, al A partido por 1 más A beta. Pero en este caso no es el A original, no es la ganancia en abierto de mi amplificador original, sino que es la A', la ganancia de esta nueva red que me he inventado. Esta red no existe en el mundo real, pero yo matemáticamente o gráficamente aquí la he construido para conseguir idealizar mi topología. Bueno, pues vamos con lo siguiente. Ahora vamos a ver qué es lo que nos hace falta calcular. Fijaos, para yo poder solucionar un problema de este tipo, tendría que ser capaz de determinar cuánto vale mi A' V y cuánto vale mi beta V. Para determinar cuánto vale la beta V necesito calcular el valor de este parámetro, de este H12. Este H12 ahora sabemos que es beta V porque, acordaos, la topología me obliga a calcular ganancia en tensión, con lo cual la ganancia en enlace abierto, la A de mi amplificador original, la A' tendrán que ser en tensión, A''V, y por tanto la beta tiene que ser también una beta con ganancia en tensión. ¿Vale? Bueno, pues para calcular el H12 y para calcular la ganancia de la prima V me hace falta determinar cuánto vale la H11 y cuánto vale la H22. Y para eso vamos a trabajar en la siguiente transparencia. Bueno, a ver si me aguanta ahora aquí el rojo y el grosor. Bueno, olvidado, esto es un traspaso cosas, pero yo os voy guiando en su análisis. Bueno, pues fijaos, esta es la red que yo tenía como red. De esta red beta me he quitado encima la H21, me he eliminado el H12 subiéndolo a la red A y tengo aquí el 1 partido por H22 que también he subido a la red A'. ¿Vale? Pues en este esquema, fijaos, la nueva red A' que tiene los efectos de carga es la que veis aquí. Sobre esta red que tiene aquí la RS de mi generador original, el efecto de la impedancia H11
que voy a introducir en la entrada de mi red A'. Y fijaos que aquí he cambiado el nombre. Aquí, de forma genérica, la voy a llamar R11. Le llamo R11 porque esto lo vamos a generalizar, de forma que no tenga que pensar si una topología es la H11 o es la Z11 o es la Y11, con lo cual, de forma genérica, hablaré de una R11. Y este R11 me voy a referir a ella como el efecto de carga de la red beta en la entrada de mi amplificador realimentado. ¿Vale? ¿Qué tendré en la salida? En la salida tengo mi RL, que era la impedancia de salida no ideal con la que lo cargaba, que lo he introducido dentro de A' en paralelo. Y tendré también un parámetro que tiene relación aquí con el 1 partido por H22, pero que voy a generalizar y voy a llamarle R22. ¿Vale? Este R22 tendrá que ver en este caso particular con el H22, pero en otros cuadripolos, pues en otros parámetros tendrá que ver con la Z1, Z22 o con la que corresponda. ¿Vale? Bueno, pues fijaos, una vez que construí este amplificador y atacándolo ahora con un generador que voy a llamar VS asterisco. El VS asterisco, hay una razón de fondo. Básicamente pensar que voy a cambiarle aquí el nombre para no confundirlo con el generador que tenía al principio, con el VS con el que ataco mi amplificador realimentado. ¿Vale? En clase, si llegamos a volver a tener clase en directo, os puedo contar más o en tutoría. ¿Vale? Bueno, entonces ataco con una VS que llamaré VS asterisco y mido esta V0, con lo cual la ganancia A'(V) de mi expresión general AVF igual a V partido por 1 más A'(V) beta V, la voy a poder calcular sobre este nuevo cuadripolo, sobre esta nueva red A' como V0 partido por VS asterisco. Y este cálculo ya es un cálculo puro de redes. Aquí no hay nada que podamos discutir ahora. En cada caso, pues hay que usar una estrategia de análisis de circuitos concreta, ¿vale? Con lo cual, de las cosas que he dicho que tenía que determinar, la primavera podría calcular de esta forma, pero ojo, no he definido todavía cuánto vale R22 y cuánto vale R11 y es lo que vamos a hacer ahora. Fijaos, este R11, en este caso particular, es igual al parámetro H11 de mi amplificador, de mi red beta. Y este H11, fijaos, aquí tenéis la ecuación que corresponde a ese cuadripolo. Ese H11 que está aquí, acordaos de análisis de circuito, lo calculabais como anulabais el término que os estorbaba, con lo cual yo me pulo ese término aquí, y lo que voy a hacer aquí es, voy a hacer que V2 sea 0. Cuando V2 sea 0, voy a poder escribir que H11 es igual a V1 partido por I1, que es justamente lo que tenéis aquí. Es decir, ese efecto en la entrada, esa impedancia de entrada H11, la voy a poder calcular como V1 partido por I1 en una condición muy concreta, V2 igual a 0. ¿Vale? Os hago notar ahora una historia con respecto a este V2. Voy a ver si me sale aquí bueno, voy a la transparencia anterior, perdonadme el mareo. Fijaos en la V2 que tenéis aquí, V2 igual a 0. Vale, me voy a ir al dibujito anterior y os quiero hacer notar algo de lo que hablamos un poco de pasada cuando vimos topologías en la última clase. Yo os contaba que cuando analicemos cuadripolos reales íbamos a hablar de la variable que era común en la entrada o común en la salida. Si os fijáis, la variable tensión a corriente que es común en la salida a los dos cuadripolos, a la red A y a la red beta, es la tensión. La red beta está muestreando la tensión de salida, con lo cual la tensión de salida, esta V de aquí, es común a la red A y la red beta. Con lo cual diremos que en esta topología en la que estoy usando muestreo de tensión, conexión paralelo, la tensión de salida es la variable común a la red A y a la red beta. Voy a adelantar ya y vamos a ver qué pasa en la entrada. En la entrada, fijaos que mi conexión es una conexión serie. Y si yo pienso en cuál es la variable común tensión a corriente entre la red y la red beta, fijaos que la corriente de entrada a este amplificador A, que tendría esta pinta, haría este camino, es la misma la entrada a la red A que a la red beta. Con lo cual, la variable común en la entrada, en este caso, con una conexión del tipo serie, sería la corriente. Resumo, variable común en la entrada de mi amplificador realimentado con esta topología es la corriente, variable común en la salida es la tensión. ¿Vale? Bueno, pues volvemos aquí. Bueno, pues yo decía que para conseguir calcular este parámetro H11 tengo que hacer 0 esta tensión a la salida. Con lo cual estoy anulando
aquella variable que es común a los dos cuadripolos, común a la red A y a la red beta. Aquí, quedas con esta frase que usaremos en este método, es que para el cálculo del efecto de carga de la red beta en la entrada, vamos a calcularlo como la impedancia de entrada, fijaos, V1 partido por I1 de la red beta, en una condición muy particular, haciendo V2 igual a 0. Haciendo 0 la variable que es común a los dos cuadripolos en la salida. ¿Vale? Bueno, ahora luego lo veremos cómo esto se generaliza. ¿Cómo calcularemos ahora la R22? Me voy otra vez a mi teoría de cuadripolos. La R22 tiene que ver con el parámetro este 1 partido por H22. H22 es la admitancia en la salida, es este parámetro que tenemos aquí. Por esto me voy de nuevo a mi cuadripolo y fijaos, si quiero determinar H22, lo que tengo que hacer es quitarme de encima este término. Con lo cual, 1 partido por H22 pasará de H22 al primer miembro, será igual a V2 partido por I2. ¿En qué condiciones? Fijaos, haciendo I sub 1, 0. Aquí lo tenéis, R22, que es el efecto de carga de la red beta en la salida, lo voy a calcular como la impedancia vista desde la salida, la impedancia de salida de esta red beta, V2 partido por I2, V2 partido por I2. ¿En qué condiciones? Haciendo 0 la corriente de entrada, es decir, dejando estos terminales en circuito abierto. Yo en clase cuando haga problemas pondré aquí una X para indicar que por aquí no circula corriente. Y pondré también I sub 1 aquí igual a 0. ¿Vale? Con lo cual, recapitulo, R22, el efecto de carga de la red beta en la salida, lo voy a calcular como su impedancia de salida vista desde este lado, V2 partido por I2, anulando la variable I sub 1. Y fijaos que I sub 1, la corriente, era la variable. Fijaos, para el cálculo de la ganancia prima V que tenía aquí, conozco RS, conozco RL, conozco el amplificador de enlace abierto y también conozco R11 y R22 porque son efectos de carga que he podido calcular sobre la red beta original como la impedancia de entrada o su impedancia de salida. ¿En qué condiciones? Anulando lo común en el otro lado. Cuando mido la impedancia R11, anulo lo común en la salida a los dos cuadripolos. Cuando mido la impedancia R22, anulo lo común en el otro lado, que es la corriente. ¿Vale? Bueno, pues con esto que hemos visto aquí, de mi ecuación original, ya soy capaz de calcular perfectamente cuánto vale A'V, porque tengo todos los elementos circuitales que me hacen falta para poder hacer este cálculo con análisis de circuitos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en la ecuación tengo A'V, con lo cual tengo A'V en un producto denominador y me quedaría determinar esta beta V. Pues la beta V es lo que voy a determinar ahora. Fijaos, la beta V corresponde al parámetro H12. El parámetro H12 es, bueno, aquí me lo he pulido, pero bueno, lo veis fácil, ¿no? El H12 calcularía anulando este término, es decir, haciendo I sub 1 igual a 0 para quitarlo encima, y H12, fijaos que sería igual a V1 partido por V2, que iría al otro miembro, es decir, H12 igual a V1 partido por V2. ¿Y en qué condiciones, de nuevo? Fijaos, V1 partido por V2 anulando, haciendo 0 esta corriente I sub 1, haciendo 0 la corriente de entrada. Y aquí aplica la misma historia. Fijaos, el cálculo de la beta lo voy a calcular como un cociente entre qué cosas. Fijaos, la ganancia de la beta, no os olvidéis que era una ganancia unilateral en este sentido, que es el parámetro que me interesa. Con lo cual lo voy a medir como una variable en esta zona, en la entrada, dividido por una variable en esta zona, en la salida. ¿De acuerdo? Bueno, pues este cociente, en este caso, fijaos que corresponde a V1, que es justamente la variable que en la entrada estaba realimentando, estaba restando. Y V2 es la variable que aquí en la salida está muestreando mi red beta. Con lo cual, cuando hable del cálculo de la red beta, diré que el cálculo de la red beta lo calculo atacando mi red beta en su salida con la variable que muestreo, la tensión, y midiendo en su entrada la variable que estoy realimentando, que estoy restando. Aquí también es la tensión. ¿En qué condiciones? Haciendo 0 la variable común en el otro lado. La variable común a los dos cuadripolos en el otro lado, acordaos que era la corriente. ¿Vale? Con lo cual, esta condición de anular lo común, la variable común en la entrada, aplica tanto al cálculo de la R22 como al cálculo de la beta. ¿Vale? Bueno, pues hacemos otra
otra ronda de... Uy, Marisol, lo siento, no he oído no he visto tu comentario del este. Cuando pase algo de esto que no oigáis audio, eh, cualquiera que tenga el micrófono activo que lo diga y me paro, ¿vale? Bueno, todos, Yaiza se acaba de pirar. Bueno, ¿todo entendido? ¿Hasta aquí vamos bien? Contestad por favor en el chat. Vaya. Cuando no os vaya, bueno, ya ha vuelto Yaiza. Cuando uno no vaya, yo realmente no sé exactamente si este sistema está montado en la nube o es un sistema que corre en local en máquinas de UH. Entonces, cuando hay algún problema, si alguien lo detecta y está activo, que me lo cuente, o bien que levante la mano porque creo que suena algo y yo lo miro, o bien que, me lo decís luego y intento repetir. Vale, se cortó audio y vídeo. ¿Sabéis en qué parte o os habéis perdido algo que queréis que repita? ¿Alguien sabe qué os habéis perdido? Khalid, cuéntame. Podéis utilizar audio, ¿eh? Vale, ok. No, fue justo en el momento en el que estabas explicando la A', cómo sacarla, así que no, ya me has contado cómo sacar las resistencias. No Vale, sé muy qué bien. más. Perfecto. Gracias, Khalid. Pues seguimos con esto. Bueno, Marisol, ¿voy bien? Ok, vamos a ver. Entonces, ¿dónde estamos? Que me estoy perdiendo. Estoy aquí en mi... Esto. Ok. Bueno, pues este es el esquema de cálculo. Entonces, no quiero que perdáis de vista que esto no es una película que nos inventamos ad hoc en circuitos para solucionar problemas, que lo que estamos haciendo es simplemente lo que os estoy intentando contar es cómo llevar esos cálculos, esa manipulación matemática que hicimos de las matrices de los parámetros de cuadripolos que vimos el día pasado, cómo verlo desde un punto de vista gráfico y cómo intentar aquí, lo que estoy intentando también es intentar generalizar, intentar sacar expresiones que veréis que finalmente van a ser independientes del tipo de topología, con lo cual vamos a poder aplicar la misma visión de qué implica el cálculo de R11, qué implica el cálculo de R22, qué implica el cálculo de la beta que nos toque en cada uno de los casos, ¿vale? Bueno, pues con este esquemita, pues yo creo bueno, espero que haya quedado claro que ya tengo todos los elementos que me hacen falta para poder calcular cuál es la ganancia con implementación, ¿vale? Avanzamos un poquito más. Bueno, en esta trampa voy a intentar recapitular lo que hemos hecho y voy a intentar también daros ahora una visión adicional que es la de qué pasa con las impedancias terminales de mi amplificador. Vamos a colocar aquí el rojillo y ponemos esto un poco más gordo. Bueno, pues fijaos, he partido de un amplificador realimentado, una red en enlace abierto, un amplificador de enlace abierto que acordaos que puede ser de cualquier tipo, me da igual cuál sea la topología que tenga este señor, insistiremos mucho en ello durante el tema, puede ser de cualquier tipo, puedo usar aquí cualquier modelo y no tiene por qué ser ideal. Luego tendré en segundo lugar una red de realimentación, que esta también va a ser una red real y mi objetivo es idealizar esta topología, con lo cual lo que voy a hacer para idealizar es introducir, bueno, primero, generar una nueva red A', una red A' que realmente no existe, y esta red A' va a estar compuesta de la red A, amplificador enlace abierto original, y en ella voy a introducir todos los efectos de carga de aquello que me molesta, de aquello que hace que mi topología no sea ideal. ¿Qué efectos de carga son eso? Pues el efecto de carga de la impedancia de salida de mi generador con el que ataco, que lo introduciré dentro de mi red A', el efecto de carga de la impedancia de salida de la RL, que lo introduciré dentro de la red A', y acordaos, esta introducción se hace en serie, de acuerdo con la topología, y en paralelo, de acuerdo con la topología. Y también introduciré el efecto de carga de la red beta en la entrada, que llamaba R11, y el efecto de carga de la red beta en la salida, que llamaré R22. Una vez que he construido mi cuadripolo A',
tengo que determinar cuánto vale R11 y R22. Y este R11 y R22 se calculan como que sobre mi red beta original, como la impedancia que veo en la entrada anulando la variable común en la salida, es decir, haciendo esta V2 igual a 0, y la R22 como la impedancia vista desde este extremo, desde la salida, anulando lo común en el otro lado, anulando lo común a los dos cuadripolos en la entrada, que era la corriente, ¿vale? Con R11, con R22, con esta red prima calcularía mi ganancia A' V, como esa una V0 partido por una VS, acordaos, asterisco. Y luego el cálculo de la beta lo calculo como, lo calculo atacando mi red beta en su salida. ¿Con qué? Con la variable que muestreo y midiendo, leyendo la variable que realimento, la variable en la que resto en la entrada, esta VF, con lo cual beta V es igual a la tensión en este punto de la red beta sobre la ideal, sobre la real, perdón, la tensión de salida de en la entrada partido por la tensión en este punto. ¿Cómo? Anulando la variable común en el otro extremo. Acordaos que era la corriente. Bueno, pues esto me da el esquema de reglamentación ideal, con ello puedo aplicar la fórmula y quiero que os acordéis ahora de qué impacto tenía la reglamentación negativa en las impedancias terminales. Y os hago dos comentarios, dos recordatorios. Fijaos, en primer lugar, lo que llamamos R y F, es decir, la impedancia de entrada con realimentación, la calculábamos como aquella que veía, fijaos, el generador ideal con el que yo atacaba. Es decir, esta R y F, de la que me hablaban mis cálculos, que ahora iremos a ellos, la calculo como la impedancia que ve mi generador ideal. Y esto es muy importante, ¿vale? ¿Cómo calculaba la ROF? ¿Quién era mi ROF? La ROF era la impedancia de salida de mi amplificador realimentado, pero era la que veía desde la carga ideal, es decir, la que veo aquí desde mi circuito abierto, ¿vale? Bueno, pues si eso lo tenéis claro, también recordaréis la conclusión a la que llegamos cuando veíamos el efecto de impedancias terminales, de la realimentación en las impedancias terminales. Cuando yo tenía una conexión serie, la impedancia con realimentación era mucho más grande que la impedancia del amplificador sin realimentar y había aquí un factor de mejora multiplicando. Con lo cual, en la entrada, la RIF, lo hablaré de este señor prima, la RIF era la impedancia de entrada del amplificador en enlace abierto multiplicado por 1 más A beta. Y la impedancia de salida de ROF en este caso, dado que mi conexión es paralelo en la salida, va a ser mucho más pequeña que la impedancia de salida del amplificador en enlace abierto original. Y la ecuación lo que implicaba que aquí habría una impedancia, ahora hablaremos de ella, partido por ese factor de mejora 1 más A beta. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué elementos tengo que considerar aquí? Primero, el factor de mejora es el factor de mejora, ojito, sobre la topología idealizada, es decir, 1 más A'V por beta. No os olvidéis de esto. Ahora, cuando yo he idealizado mi topología, ya no tengo una con la que hago cuentas, ya tengo una A' que tiene todos esos efectos de carga. Con lo cual, el factor de mejora es siempre 1 más A'V por beta V. Y luego, ¿a qué llamamos ahora impedancia de entrada del amplificador en enlace abierto o impedancia de salida del amplificador en enlace abierto? Fijaos que aquí hemos añadido este prima. Este RI prima, este RO prima, quiere decir que estas impedancias de entrada y de salida se refieren a las que yo puedo calcular sobre mi amplificador en el que he introducido todos los efectos de carga sobre mi nuevo amplificador A'. Con lo cual, cuando calcule la RI prima que toca, sea la RI prima sobre esta red A' vista en su entrada, y cuando calcule la RO' será la impedancia de salida vista sobre este amplificador completo, vista sobre esta red A', ¿vale? Bueno, esta VF, acordaos que era la ganancia que mi topología me permitía calcular, y esta RIF, y era con mucha más razón, son las impedancias de entrada y salida que yo puedo calcular y que me permite mi topología. Que me permite quiere decir que son las impedancias de entrada y de salida, RIF y ROF, vistas desde la carga ideal, un circuito abierto, y vistas desde el generador ideal, un generador de tensión ideal sin impedancia de salida. Esto es importante porque en los problemas con los que os encontréis en el mundo real o en el examen o lo que hagamos en clase, hay veces que lo que yo voy a querer calcular no es lo que la topología me permite calcular. Puede ser que el problema esté condicionado de forma que yo quiera calcular una ganancia que no sea ganancia en tensión, o yo quiera calcular una impedancia de entrada o de salida que no sean la RIF y la ROF
tal como las he definido aquí. Por ejemplo, es muy típico que cuando yo tengo un problema en el mundo real, la impedancia de entrada que me pidan calcular no sea la que ve mi generador ideal, sino sea, fijaos, esta Rin. Esta Rin es la que se ve desde aquí hacia allá. Esta impedancia Rin es la que ve mi generador real de tensión. Igual que la impedancia de salida, fijaos, en un problema típico no me va a interesar tanto la impedancia de salida de ROF vista desde esta carga ideal impedancia infinita, sino la impedancia de salida que veo desde la impedancia de carga real, es decir, la que veo desde este punto hacia allá. ¿Vale? Bueno, ¿qué haremos en el mundo real cuando suceda eso? Cuando lo que me piden calcular no sea lo que puedo calcular. Bueno, pues hago lo obvio. Calcularé lo que puedo calcular, la topología me va a obligar a calcular ciertas cosas y luego intentaré relacionar los cálculos que he podido hacer con los cálculos que realmente quiero hacer. Lo vais a ver muy fácil en algún problema de los que vamos a hacer. ¿Vale? Bueno, pues en el caso particular de la RIF y la ROF, fijaos que determinar qué relación hay entre la ROF y la ROUT es bastante sencillo. Fijaos, simplemente por simple inspección, si os fijáis en el dibujo, la ROF se puede calcular como la RS, fijaos, en paralelo con lo que yo veo de aquí hacia allá. ¿Y qué veo en paralelo de aquí hacia allá? Veo ROUT, con lo cual la ROF es, por simple inspección de nuevo, igual a RL en paralelo con ROUT. Como RL lo conozco, como ROF lo he podido calcular con mi teoría de alimentación, de aquí puedo calcular ROUT fácilmente. ¿Vale? ¿Qué pasa con la RIN? Fijaos, por simple inspección, la RIF, que es la que ve mi generador aquí ideal, es igual a la RS en serie con lo que veo a partir de aquí, en serie con RIN. Con lo cual, la RIF es igual a RS más RIN. Como conozco RS, porque me da el problema, conozco RIF, que la he calculado con mi teoría de realimentación, puedo determinar finalmente el RIN. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto cerramos el círculo. El método este que hemos contado consigue idealizar mi topología, consigue construir una nueva red A' y una red beta idealizada con la que puedo aplicar la teoría ideal. Esa teoría ideal me permite calcular un conjunto de parámetros que son los que básicamente me interesan. ¿Cómo caracterizo, fijaos, un cuadripolo, un amplificador de tensión? Con una ganancia de tensión, con una impedancia de entrada y con una impedancia de salida, que son los únicos tres parámetros que necesito para caracterizar perfectamente un amplificador de tensión. En este caso, el amplificador de tensión realimentado. ¿Vale? Y el cálculo de las impedancias de entrada que pueden pedirme en el problema, pues se relacionan con aquellas que puedo calcular con estas expresiones que tenéis aquí abajo. ¿Vale? Bueno, pues hacemos otra. Vale, Marisol. Correcto. Marisol me apunta aquí en el chat que fijaos, cuando aquí hemos hablado de generador ideal, este generador ideal, y no lo he dicho, es el generador ideal que corresponde, el que debo utilizar de acuerdo con la topología. Acordaos que en clase yo os decía, si yo en la entrada tengo una topología que es una conexión serie que me obliga a hacer una resta de tensiones, esta conexión serie en la entrada también me obliga a hacer un ataque con un generador ideal de tensión. ¿Vale? Con lo cual, la topología lo determina todo. Todo que era el tipo de ganancia que puedo calcular, me determina el tipo de generador con el que puedo atacar, me determina el tipo de carga que es la carga ideal, etcétera. Con lo cual, en el... Uy, que estoy con la traspa siguiente, perdonad. Con lo cual, en el amplificador original, en el serie paralelo que es amplificador de tensión que me permite calcular AVF, el ataque es el que corresponde a una realimentación de tensión, generador ideal de tensión, y la carga es la carga que corresponde con una carga ideal. En este caso, cuando salga con tensión, que tiene que ser un circuito abierto. ¿Vale? Bueno, gracias Marisol. Cuando tengas algo que decir, es que no te he oído un poco cuando he levantado la mano. O sea, interrúmpeme sin problema, ¿vale? Y métete en el audio. Decía también Marisol, y lo vimos cuando vimos el ejemplo del inversor en la parte de revisión de topologías. Si el generador con el que atacamos, con el que mi problema me da, con el que yo ataco, no es el generador al que me obliga la topología, acordaos, tengo que modificarlo. Si tengo un amplificador de tensión y me obliga a uno de corriente, haré el Norton que corresponda. Y si tengo un ataque con generador de corriente y tengo que hacer un ataque en tensión, calcularé el equivalente de Thevenin que corresponda. ¿Vale?
¿Alguna cosa más, Marisol, que quieras puntualizar? No. Vale, ok. Bueno, chicos, ¿todos ok hasta ahora con lo que llevamos? Dadme unos sí por ahí, por favor. Álvaro, cuéntame. ¿Tienes audio, Álvaro? Sí, va todo bien. Vale. Ok. Bueno, pues avanzamos un poquito más. Decir algo más. Ok. Bueno, pues vamos con... ¿Dónde estoy? Aquí. Bueno, vamos a cambiar ahora de, de amplificador, ¿vale? Vamos a hacer una prueba en este análisis. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pediros a los que queráis que abráis vuestro audio y os voy a pedir ahora interacción. Entonces voy a hacer preguntas como las que hago en clase y quiero que intervengáis. O sea, me da igual el que lo haga. Pues intervenir, seguramente pues como no nos tenemos cerca, hablaréis más de uno a la vez, pero no os preocupéis. Intentad, cuando yo hago alguna pregunta, intentad responderme y todos os oímos, ¿vale? Para eso necesito que abráis micrófonos. Ahora mismo, de lo que veo aquí, solamente Miguel y Marisol y yo tenemos abierto el micrófono. Ahora lo abre también Álvaro. Abridlo en general todos y salvo que haya algún problema bueno, todos, no, todos los que queráis responder, ¿vale? Y si hay algún problema con el audio, pues yo pues silenciaré a aquel que corresponda. Vale, vamos con ello. Estoy aquí. Hay algún audio por ahí que está fuera. Un segundo. A ver, ahora. Tiene audio porque algunos oigo raro. Oli, ¿quién es? Estoy intentando silenciar a gente. Vale, pues Rubén, posiblemente tenga problemas con tu audio, ¿vale? Entonces, déjalo tú apagado, por favor, y el resto de los que he silenciado, arrancarlo de nuevo. Vale, ok. Rubén, si tienes alguna historia, la pregunta por el chat o si estás con Miguel, que lo haga Miguel. Bueno, si es lo mismo, nada, perdóname, he hecho una tontería. Bueno, voy a la... Entonces, vamos a ver ahora. Bueno, pues tenemos un nuevo amplificador aquí, alimentado, y esta topología, si os fijáis, tiene una conexión serie en la entrada, serie en la salida. ¿Qué estoy muestreando? Cuando conecto en serie en la entrada, corriente, muy bien. Y en la entrada tengo una conexión también serie. ¿Qué estoy alimentando? ¿Qué estoy restando? Voltaje. Voltaje de tensión, muy bien. Ok. Bueno, pues si eso es así, esta topología lo que me obliga es a calcular una ganancia que será variable muestreada, que es corriente, y su cero, partido por la variable realimitada, restada, que es la tensión. Con lo cual, la ganancia que puedo calcular es ganancia en transadmitancia, A sub YF, definida como I0 partido por S. Esta topología me obliga a... Perdón, este cálculo esta topología me obliga a utilizar los parámetros Z en este caso, que serían los que haría que la topología completa, el amplificador completo alimentado, se puede caracterizar como la suma de los parámetros Z, del amplificador de enlace abierto y de la red beta, ¿vale? Bueno, pues estos parámetros Z tienen un circuito equivalente que es el que veis aquí. Vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento que seguíamos antes. Vamos a introducir... Estoy oyendo ruidos. Hacemos una cosa. Voy a bajarlos, quitarlos.
apagad todos vuestros micros. Cuando vaya a hacer alguna pregunta, lo aviso, lo arrancáis, que lo tendréis fácil en vuestra pantalla y luego seguimos, ¿vale? Y así evitamos el ruido este en la sesión. Estamos probando, o sea, aquí supongo que saldremos aprendidos de un montón de cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Bueno, pues fijaos, vamos a, acordaos, objetivo, idealizar mi red beta para el cual voy a meter todos los efectos de carga que hagan que mi topología no sea ideal, lo voy a meter dentro de mi red a priori, ¿vale? Empezamos. Primer efecto de carga. Bueno, recordando lo de Marisol. En esta topología, la carga que tendré que utilizar, dado que estoy muestreando en corriente, será ¿de qué tipo? Abrid micros y responded. La carga ideal cuando yo estoy muestreando corriente, ¿qué será? ¿Circuito abierto o cortocircuito? Cortocircuito. Cortocircuito, correcto, ¿vale? Cortocircuito. Y el generador ideal con el que tendría que atacar esta topología será un generador de tensión, igual que en el caso anterior, porque mi conexión aquí también es serie, como en el amplificador que vimos hace un ratillo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer va a ser introducir los efectos de carga de mi generador dentro de mi red A' y lo haré en serie, lo desplazaré, acordaos, voy a cambiar aquí el colorcico. Lo desplazaré en serie dentro de mi amplificador de mi red A', con lo cual aquí RS aparece aquí. Fijaos, la RL ahora aquí está colocada aparentemente en paralelo, pero fijaos que la introducción del efecto de carga lo tengo que hacer en serie, con lo cual voy a deslizar esta RL y lo voy a introducir aquí dentro, con lo cual mi RL la desplazaré a través del cable y la colocaré aquí cerca de mi amplificador original en enlace abierto. ¿Y qué hago con la carga? Fijaos, la carga una vez que he desplazado esta RL, la carga ideal que tengo que presentar, y esto es muy importante, es un cortocircuito, con lo cual esta será la carga ideal que tendrá mi amplificador realimentado en este proceso de idealización, ¿vale? ¿Qué hago ahora con la red beta? Beta gráficamente de nuevo. La Z11 tiene que ver con esta impedancia, con lo cual la voy a introducir en la entrada de mi red A de esta forma, de acuerdo con la topología, deslizándola en serie sobre este cable. El Z22 lo voy a introducir también de acuerdo con la topología dentro de mi red A', también en serie, con lo cual la situación que tendré finalmente después de esta idealización y después de haberme pulido el generador el Z21, recordad, porque este es mucho más pequeño que la ganancia del amplificador A original, me quedará esta situación. Tengo mi RS, la RL, el Z11, que yo llamaré R11, lo veréis en la siguiente traspa, y el Z22 que voy a llamar R22. Con lo cual, esta será mi nueva red A'. Y esta nueva red A' será con la que calcule la ganancia A'. En este caso, ¿qué A'? La A' sub Y, que es la que corresponde. Con lo cual, mi AYF, y 0 partido puro B, será igual a A'Y, calculada sobre mi red A', dividido por 1 más A' beta, A'Y, multiplicado por beta. Y acordaos, A por beta tenía que ser dimensional, con lo cual la topología me obliga no solamente a que pueda calcular una ganancia en transadmitancia, no solamente a que la ganancia en enlace abierto que tengo que calcular sea en transadmitancia, sino que la ganancia de la beta que tengo que calcular sea una ganancia en transimpedancia, una beta Z. En este caso, ahora lo veremos en la siguiente traspa, para el cálculo de esta R11 y R22, ¿cómo la calcularé? La calcularé sobre mi red beta original, viendo cuál es la impedancia de entrada, anulando lo común en el otro extremo. ¿Qué es lo común en este extremo a las dos redes? Micrófonos abiertos. La variable común en este lado a los dos cuadripolos es... Corriente y yo. Ok, corriente, perfecto. ¿Y la variable común en la salida? Perdón, en la entrada es Voltaje. El voltaje, ¿no? Corriente también. la variable común, acordaos. Corriente la variable también. que muestra, exacto. La variable que estamos aquí realimentando es la tensión. Estamos restando tensiones. Pero la variable común a los dos cuadripolos, que es lo que me preocupa para calcular R11, es la corriente. ¿Vale? Es la corriente. Con lo cual, variable común en la entrada, corriente. Variable común en la salida, también la corriente. ¿Vale? Chicos, son las 11:05. ¿Queremos parar 5 minutos como en la clase presencial o tiramos para adelante y acabamos a -10? ¿Cómo lo veis? ¿Opiniones? Audio, chat, me da igual. A mí me da. A -10, dice Rodrigo. Vale.
Igual. Hay dos que han hablado. Bueno, pues no oigo nadie en desacuerdo, con lo cual tiramos para adelante, grabamos lo que queda de sesión y acabamos cuando podamos. ¿Vale? Venga. Entonces, Un apunte, Javi. dime. Sí, solo quería comentar que cuando tú estás calculando, por ejemplo, el parámetro R11 y anulas lo común al otro lado, o sea, no hay opción si te equivocas, no puedes anular lo de la entrada, porque si anulas lo común en el lado que no es, ya directamente una de las variables que quieres calcular la anulas, con lo cual no hay problemas de confusión, o sea, siempre tienes que anular lo del otro lado y lo que quieres calcular no te ayude, no te anule ya una tensión o una intensidad de lo que estás calculando. Perfecto, muy bien. Gracias por el apunte. ¿Todos ok con eso? Es decir, aquí no hay problema. No os vais a poder equivocar con qué anulo. Anulo en este lado, anulo en este lado o anulo en este otro. No hay confusión posible. Como dice Marisol, solamente podéis anular aquello que no vais a calcular, con lo cual va a ser fácil. Bueno, vamos a la siguiente traspa y vemos cómo sería el cálculo. Esta es igual que la que vimos en el ejemplo anterior y voy a revisarlo un poquito más rápido. Fijaos, partimos de mi red beta original, que es la que voy a hacer los cálculos de R1 y R22. En primer lugar, la ganancia prima Y, prima en transadmitancia, se va a calcular como A' Y igual a una I0, que es la variable que estoy midiendo en la salida, que estoy muestrando, dividido por una V asterisco, que es la variable de la tensión con la que estoy atacando mi amplificador. Y esta ganancia se calcula sobre mi red A'. Fijaos que en la A' aquí hemos dejado, bueno, Sedra realmente dejó aquí la RL para que veáis que la RL sigue estando aquí y que el cortocircuito que supone la carga ideal lo ha pintado en este punto. Me da igual que lo veáis en este punto o que lo veáis, voy atrás para anterior, o que lo veáis así, me da igual dónde lo colocáis, pero tened claro que la carga que tengo que colocar en este tipo de circuito tiene que ser una carga conforme a la topología, serie, conexión serie en la salida, eso implica un circuito cerrado, un cortocircuito. Bueno, pues sobre este cuadripolo que tiene RS, R11, RL y R22, calcularía la Y. Y el cálculo de la R11, fijaos, lo haríamos sobre mi red beta original, ¿como qué? Como su impedancia de entrada, V1 partido por I1. ¿En qué condiciones? Anulando lo común al otro lado. ¿Qué era lo común en esta topología? Lo común era la corriente, con lo cual eso encaja perfectamente con que R11 sea el parámetro Z11, y Z11, de acuerdo con las ecuaciones de estos parámetros, se calcularía como V1 partido por I1, ¿anulando qué? Anulando esta I2, anulando lo común en la salida, ¿vale? ¿Cómo calculamos la R22? R22 era la impedancia vista desde este lado en la red beta, V2 partido por I2, anulando ¿qué? Lo común al otro lado. Ese común al otro lado era, igual que antes, la corriente, haciendo I1 igual a 0. Y esto encaja. Esta R22 es la Z22 y Z22 se calcula aquí como V2 partido por I2, anulando aquí la variable I1, haciendo I1 igual a 0. Cuando en exámenes o en clase, vamos a hacer exactamente esto. Vamos a pintar nuestra red A', vamos a pintar la red beta y vamos a calcular R11, vamos a otra vez la red beta, vamos a calcular R22 y finalmente hay que calcular la ganancia beta. La beta ahora es una beta Z, con lo cual esto ya os da pistas de qué variables tienen que aparecer. Si es una Z, aparecerá una V partido por una I, evidentemente. Y esta beta, acordaos, la ganancia se calculaba como atacando a mi red beta en su salida con la variable que estoy muestreando y midiendo en su entrada la variable que estoy alimentando, que estoy restando, en este caso la tensión. Con lo cual, beta z como ganancia unidireccional en este sentido se calculará como V1, que es la variable en este punto, que es la que quiero medir, partido por I2, que es la variable con la que lo estoy atacando en este otro lado. ¿En qué condiciones? Haciendo I1 igual a 0, exactamente igual que hacíamos con el cálculo de la R2, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, R11, impedancia de entrada anulando lo común al otro lado, impedancia de entrada anulando lo común en este lado, R22, impedancia desde este lado anulando lo común en este, y luego la beta es la ganancia en este sentido, con lo cual se calcula como la V1 partido por I2 anulando lo común al otro lado. Estoy atacando desde aquí, con lo cual el otro lado será este que veis.
¿vale? Bueno, pues el esquema este es el mismo. Y fijaos que, de nuevo, esta idea que tenemos de calcular R11 no pensando si es Z o si es H o si es la que sea, sino como impedancia vista desde la entrada, impedancia vista desde la salida, anulando lo común al otro lado, sigue siendo genérico. Y esto es lo que nos va a permitir independizar y generalizar este método a cualquier tipo de topología y de cuadripolos. Bueno, aquí no, esta topología es una distinta, aquí solamente ya aparece una trampa de resumen. Bueno, perdóname, no, vale, pongo esta. Luego hablaremos de distancias terminales. En este caso, fijaos, topología. Tengo conexión paralelo en la entrada, paralelo a la salida. ¿Qué estoy muestreando? Micrófonos abiertos. Voltaje. Voltaje. Y en la entrada, ¿qué estoy restando con una conexión paralelo? Intensidad corriente. Intensidad, perfecto, Voltaje. ¿vale? Con lo cual, esto lo que nos obliga aquí es a que el cálculo que yo pueda hacer, lo voy a poner, a ver. Vamos a poner aquí rojico. Con lo cual, el cálculo que voy a poder hacer aquí de ganancia será una A sub Z sub F. ¿Por qué? Porque tengo que calcularla como la variable que estoy muestrando, que será la V0 partido por la I sub S. ¿Vale? Bueno, pues para poder aplicar teoría ideal de realimentación en este caso voy a hacer pues lo mismo de antes. Voy a construir una red A' y dentro de esa red A', que voy a introducir efectos de carga. Fijaos, como esta topología implica una resta de corrientes en la entrada, me obliga a que ataque con un generador de corriente, y cuando ataque con un generador de corriente, su impedancia, si es un generador real, su impedancia de salida la voy a tener que introducir dentro de mi red A' de acuerdo con la topología, es decir, la voy a introducir en paralelo, la voy a agarrar de sus bornas y la voy a introducir aquí cerquita del amplificador A, con lo cual aquí aparecerá mi RS. ¿Qué hago con el efecto de carga de la red beta? Pues aquí aparece un efecto de carga que sea el R11, que voy a tener que introducir también dentro de mi red A', ¿cómo? De acuerdo con la topología. La agarraré de sus extremos y la introduciré en paralelo en este punto. ¿Qué haré con la salida? Tengo una conexión paralelo, con lo cual la RL, impedancia de salida, para conseguir una carga ideal, que es una carga que tiene que ser un circuito abierto, esta RL la voy a introducir aquí también, de acuerdo con la topología, en paralelo, y la impedancia, el efecto de carga de la red beta en la salida, lo voy a introducir también en mi red A' en paralelo. Con lo cual aquí meto en paralelo todo, la RS, meto la R11, meto la R22 y meto la RL. Y este cuadripolo será mi nuevo cuadripolo A', en el que voy a cargar la carga que tendrá una carga ideal, que será un circuito abierto, lo atacaré con un generador ideal de corriente y la ganancia A'Z la calcularé como V0 partido por I sub S asterisco. En este cálculo necesito conocer cuánto vale R11 y R22. Y el cálculo de siempre, fijaos, R11 lo voy a calcular como la impedancia sobre mi red beta original, vista desde este lado, V1 partido por I1. ¿En qué condiciones? Anulando lo común en el otro extremo. ¿Qué es lo común a los dos cuadripolos en la salida? Dado que estamos mostrando tensión, lo común en este lado es la tensión, con lo cual haré V2 igual a 0. Impedancia R11, efecto de carga de la red beta en la red A, V1 partido por I1 con V2 igual a 0. ¿Cómo calcularé la R22? R22 será la impedancia vista desde este lado sobre mi red beta, V2 partido por I2. ¿En qué condiciones? Anulando lo común al otro lado. Al otro lado tenemos una conexión paralelo, con lo cual lo común a los dos cuadros, fijaos que es la tensión. Esta tensión es exactamente la misma que esta, ¿vale? Con lo cual R22 igual a V2 partido por I2. ¿En qué condiciones? V1 igual a 0, ¿vale? Bueno, pues este cálculo me permite obtener R11 y R2. Fijaos que aquí ya no he planteado si esto era sobre mi red beta, si era el parámetro I11 o si el I22. Aquí realmente ya no me importa. Ya he generalizado y tengo una definición general de efecto de carga en la entrada, efecto de carga en la salida y un método genérico de cómo poder determinarlo sabiendo que son impedancias vistas desde un lado y de otro y anulando una variable que es la común a los dos cuadripolos en el lado contrario. Y finalmente la beta. La beta, dado que puedo calcular una ZF, esto es un rollo la tabletita esta. La ZF aquí será igual a una A' Z
y aquí tendré un 1 más A' Z, por Dios que cutre, multiplicado por beta Y, ¿vale? Bueno, pues esto implica que la beta que tengo que calcular es forzoso, estoy forzado a que sea una ganancia beta entre esta admitancia, con lo cual las variables implicadas, ya la dimensión me lo dice, tienen que ser una corriente partido por una tensión. ¿Y qué corriente y qué tensión? Pues fijaos, la ganancia beta la calculamos como atacando mi red beta en su salida con la variable que estoy muestreando, que es la tensión, y midiendo en la entrada la variable que estoy realimentando, que estoy restando, que era la corriente. Con lo cual, beta en transadmitancia será igual a I sub 1, variable que estoy restando, realimentando, partido por la variable con la que ataco, que es la que estoy muestreando. ¿Qué condiciones? Exactamente las mismas que para el cálculo de R22. La que tiene la variable común a los dos cuadripolos en el otro extremo, en esta entrada. ¿Vale? Bueno, pues en este esquema ya está claro que podemos calcular la AZF como A'Z partido por 1 más A'Z beta Y. Y luego veamos aquí qué pasa con las impedancias terminales, la RIF y la ROF. Dado que mi conexión en ambos lados es paralela, es en paralelo, la RIF y la ROF, fijaos, la RIF es la R de entrada que ve mi generador ideal. Este generador de corriente es con el que tengo que atacar una topología en la que se realimenta en corriente, el que me obliga a la topología, y esta RIF es la R impedancia entrada que ve mi generador ideal. ¿Cuál es la ROF? La impedancia de salida que ve mi carga ideal, que en este caso acordaos que es un circuito abierto porque muestreando tensión, conexión paralelo, con lo cual la ROF será la vista desde este lado. Con lo cual, la RIF y la ROF se relacionarán con las impedancias de entrada y salida de mi amplificador A', la RI' vista desde aquí y la RO' vista desde aquí, con un factor de mejora dividiendo en ambos casos. RIF será igual a RI' partido por 1 más A' beta y ROF será igual a RO' partido por 1 más A beta. La beta, por supuesto, A' Z beta Y. Y luego, ¿cómo relacionaríamos, fijaos en el dibujo, cómo relacionaríamos las impedancias que me pregunten? Puede que en mi problema me pregunten este RIN, que es la R de entrada que ve mi generador real de corriente. Pues fijaos, por simple inspección, como veíamos antes, esta RIF es el paralelo de la RS con lo que veo de aquí hacia allá, es decir, con la RIN. RIF es la RS en paralelo con RIN. Conozco RS, conozco la RIF porque me la permite calcular la teoría de realimentación y puedo determinar la RIN despejando de aquí. ¿Cómo es la ROF? La ROF, por simple inspección, es RL en paralelo con lo que veo desde aquí hacia allá, que es la ROUT. ROF igual a RL en paralelo con ROUT y esta ROUT es fácilmente despejable porque RL lo conocemos y la ROF la he podido calcular por teoría de realimentación. ¿Vale? Bueno, pues estas son hemos visto tres topologías. Aquí no voy a insistir más en ellos. Si queréis tranquilamente en casa, podéis revisar esta última. Os doy los titulares. Topología en la que estoy muestreando una corriente, la red beta muestra corriente, conexión serie en la salida, y en la que estoy realimentando, restando en corriente, conexión paralelo en la entrada. Por tanto, las variables implicadas serían la corriente I sub 0 que muestreo, sería la corriente I sub S con la que ataco. El amplificador del que puedo calcular ganancia es un amplificador de ganancia en corriente, A sub IF. Por tanto, la carga que tengo que presentar, en este caso, la carga ideal, cortocircuito, que es lo que aparece aquí mostrado, y el ataque ideal con el que tengo que atacar es un generador de corriente I sub S. ¿Vale? Bueno, pues con este esquema los efectos de carga serían, como siempre, impedancia R11, la que veo desde este lado anulando lo común a la salida, lo común a los dos cuadripolos aquí es fácilmente se ve que es la corriente, lo común aquí es la tensión, con lo cual R2 se calculará como impedancia de entrada desde este anulando la tensión en este punto, lo común en la entrada. Y el cálculo de la beta, pues atacándola con la variable que estoy muestreando y midiendo la variable que estoy realimentando.
y su 1 partido por I sub 2, ¿en qué condiciones? Anulando lo común en el otro lado, anulando lo común en este lado, que sería la tensión, haciendo aquí un cortocircuito. Y luego, pues fácilmente podéis evaluar cuáles son las relaciones que hay entre las impedancias de entrada y de salida, que puedo calcular, y las que me pueden pedir en mi problema. La RIN, que tenéis aquí marcada, y la ROUT, que es la que aparece aquí, ¿vale? Bueno, voy a recapitular con esta traspa y os dejo los titulares, básicamente revisando lo que aquí indica. Primera cosa muy importante, fijaos. Lo primero que hay que hacer es identificar la topología. Y acordaos que la topología lo determina todo. Jolín, perdonad. La topología lo determina todo. La topología determina qué tipo de fuente, lo que nos aclaró Marisol, la fuente tiene que ser acorde a topología. Si estoy restando, ralimentando en corriente, generador de corriente. Si estoy restando, ralimentando en tensión, generador de tensión. Y la carga tiene que ser ideal. Perdón, la carga que me obliga tiene que ser ideal. Carga ideal cuando salgo, cuando muestro en tensión, circuito abierto. Carga ideal cuando salgo, cuando estoy muestrando en corriente, un cortocircuito. También va a imponer el tipo de ganancia que yo puedo calcular. La topología automáticamente condiciona qué variables muestreo y cuál realimento, cuál resto, con lo cual la ganancia se define por esas dos variables. Y también va a imponer de qué forma vamos gráficamente a asignar los efectos de carga. Yo os decía en la charlita de hoy, yo introduzco los efectos de carga de la red beta y de la fuente y de la carga de acuerdo con la topología, en serie o en paralelo, ¿vale? El segundo paso, después de identificar la topología y decidir todo este tipo de cosas, tengo que idealizar la estructura. Eso implicaba pues quitarnos de encima todos los efectos de carga, todo lo que hacía que mi fuente no fuera ideal, que mi carga no fuera ideal y que mi red beta no fuera ideal. Con lo cual, voy a introducir gráficamente los efectos de carga de la red beta, de la fuente y de la carga dentro de esta red A'. Y una vez que he hecho esto, ya tengo una situación ideal y ya puedo aplicar teoría ideal. Calcularé la ganancia prima, calcularé la ganancia de la beta que le toca. Es muy importante también que comprobéis su coherencia, es decir, acordaos que A' por beta tiene que ser dimensional y además tiene que ser positivo. Lo del cálculo este lo veremos en problemas, pero quedaos con esa copla. Yo os decía, para que la realimentación sea una buena realimentación, A' por beta tiene que ser mucho mayor que 1 y además tiene que tener un valor positivo. Si os lo piden, habrá que calcular impedancias terminales. ¿Cuáles podemos calcular? Las que la topología me permite, la RIF y la ROF. Y esa RIF y esa ROF son las que ve la carga ideal y son las que ve el generador ideal. Y esas serán o no las que el problema me pida calcular. Si no lo son, tendré que buscar la relación entre las que puedo calcular y las que el sistema me pide calcular. Y luego, finalmente, pues calcular la ganancia en lazo cerrado, la ganancia con realimentación. Esta ganancia con la fórmula del A' partido por 1 más A' beta, que será o no la que me pide el problema. Y en caso que no lo sea, como siempre, me buscaré la vuelta para conseguir relacionar la ganancia que puedo calcular con la que me piden determinar. ¿Vale? Bueno, en la siguiente aquí tenéis el mismo método resumido, pero lo tenéis totalmente desarrollado. Entonces, revisar la traspa anterior en la que está el método grosso modo, con los titulares gordos, y luego este es el procedimiento detallado que tenéis que abordar para analizar circuitos de este tipo. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer alguna ronda de revisión y preguntas. ¿Cómo vais? ¿Todo se encaja? ¿Todo ok? ¿Alguna duda de alguno de vosotros? Lo que voy a hacer ahora es voy a haceros un par de consideraciones prácticas desde el punto de vista de cómo analizarlo y luego voy a intentar hacer o arrancar por lo menos el problema 7, que es uno de los que en la asignatura vamos a ver en clase para encajar, ¿vale? La parte de identificación de topología. El otro día os conté algunos trucos para hacerlo y Marisol tiene preparadas unas transparencias que están colgadas en la página web en la que os da algunas pistas más para ser capaces de identificar qué topología está, si es serie o paralelo. Entonces, en general, la idea básica es que tenéis que ser capaces de identificar la red A y la red beta y una vez que lo identificáis tenéis que buscar
algún tipo de red, una red que nos permita ver cómo se hace una recta de tensiones o de corrientes, o cómo se hace una red que muestre en tensión o en T. Y para ello en las tapas de Marisol vais a ver un truquito sencillo que tiene que ver con si mi red beta tiene una conexión concreta en la entrada, si toca o no toca. Lo veremos más adelante, ¿vale? Ahora haremos un ejemplito en la otra aplicación. Luego recordad que la topología fuerza ese análisis y esto es fundamental. Tenéis que ser capaces de identificar los datos que nos piden en el circuito original, en la topología original, y relacionarlos en caso de que no sean los mismos con los que podemos calcular. Es muy importante que entendáis que la topología determina todo, que la topología me va a permitir calcular ciertas cosas y que a veces esas cosas no son las que mi problema me pide. Topología fuerza el análisis y yo hago lo que puedo para hacer el cálculo que puedo y luego relaciono con lo que me piden de determinar. Estoy un poco pesado con el tema ese, ¿verdad? No sé si soy un poco repetitivo. Bueno, la última cosita desde el punto de vista práctico. Fijaos, siempre que tengamos un circuito basado en operacionales, el modelo que vamos a tener que utilizar para el amplificador operacional es el que ya hemos visto muchas veces. Un amplificador operacional como este lo vamos a caracterizar por sus 3 parámetros típicos. Lo veremos siempre como un amplificador de tensión que tiene una impedancia de entrada, una impedancia de salida, la que corresponda, la que me digan, me lo supongo que me la dirán, y luego fijaos que tiene también una ganancia, y acordaos que esta ganancia era la ganancia en modo diferencial, es decir, esta A sub D es la ganancia referida a esta tensión de entrada en modo diferencial. Y esto es importante porque quiero que relacionéis con el tema 1. En el tema 1 calculamos, con teoría de circuitos calculamos y con Parlet ganancia de entrada en modo diferencial, en modo común, impedancia de un tipo o de otro. Aquí suponemos que mi amplificador operacional es suficientemente bueno como para que su diferencial sea suficientemente bueno y el amplificador diferencial ya solo me va a preocupar la ganancia en modo diferencial, porque supongo que la ganancia en modo común es suficientemente baja como para que no suponga un impacto relevante en la salida. Resumiendo, cuando aparezca un amplificador operacional, automáticamente tenéis que saber que el modelo que vamos a utilizar como amplificador en enlace abierto va a tener estos 3 parámetros, R y R0 y ganancia en modo diferencial, ¿vale? ¿Qué pasa si nos pusieran un circuito realimentado con transistores? Bueno, pues que no cunda el pánico. Si eso sucediera, que no debería ser lo normal, pues cogía mi modelo de transistor, lo sustituyo por su modelo equivalente de pequeña señal y opero en consecuencia. En su modelo equivalente en pequeña señal es un poco más coñazo porque en este caso aparecería una RPI, una GMVPI, una R0 en caso de que hubiera que utilizarla, pero sería exactamente igual. Habría que utilizar el modelo equivalente correspondiente. ¿Vale? Bueno, Sí, chicos, pues solo un apunte, Javi. dime. O sea, Dinos. quería comentar que, el modelo del amplificador operacional es justamente ese. Quiero decir que, por ejemplo, el generador A sub D por VI va a masa, claro, relacionado con el tema 1. O sea, si no lo pones a masa, por ejemplo, está mal. Si la R0 en vez de ponerla en serie, que es como se pone con un generador de tensión, lo pones en paralelo, también está mal. O sea, tiene que ser exactamente ese el modelo, que es un conocimiento imprescindible y se supone que se tiene que conocer. Y eso es gracias, Marisol. Es muy importante lo que dice Marisol. Ojito con esta conexión de aquí. El modelo de la operación implica esta conexión a masa. No dejéis esto aquí al aire, lo saquéis aquí de forma rara, buscando un tercer terminal. Este terminal tiene que ir a masa. ¿Vale? Bueno, ¿os parece, Marisol? ¿Arranco con el problema 7? ¿Os parece? Bueno, pues asumo que el que calla otorga, nadie dice nada, así que tiraré para adelante. No sé Sí, si sí. Ah, vale. Ok. Si me decís algo. Es que a ver el chat, tengo que irme a la otra ventana. Vale, pues venga, vamos a darle caña a esto. A ver, para hacer el problema os voy a marear un poco porque voy a conmutar entre esta aplicación, lo cuento para que no os pille de susto. Voy a conmutar entre esta aplicación y esta, ¿vale? Con lo cual veréis aquí que en pantalla hago cosas
raras. Entonces, intentaré hacerlo despacio para marcar lo que corresponda en esta pantalla y luego aquí haré dibujitos. Estoy usando la tableta esta digitalizadora, una Wacom pequeñita que no es muy precisa, con lo cual pues veréis que mis rayas se tuercen, que las letras salen de aquella manera, pero espero que todos lo veáis bien. Una pregunta que os quería hacer antes en cuanto al grosor. Cuando escriba aquí ahora cosas, voy a escribir cosas de este tipo. Voy a poner aquí pues, un generador así. ¿Veis bien el grosor este o os hace falta que sea más gordo? Lo digo porque yo no sé cómo transmite la pantalla, con qué definición transmite la pantalla la aplicación. ¿Se entiende esto? A ver qué me decís. Vale, ok, perfecto. Bueno, pues dejo esto así, mantendré los colorcillos, lo iré cambiando si me acuerdo, para que sea un poco consistente. Y cuando lo haga aquí, como tenéis la pantalla, vais a ver todo lo que yo veo, con lo cual vais a ver cuando seleccione un color, cuando cambie la herramienta. Eso aquí, bueno, os mareará menos que en el vídeo primero que os puse, en el que veíais que el cursor desaparecía de la pantalla porque me iba a seleccionar otra herramienta. Bueno, espero que no sea muy doloroso este ¿vale? Bueno, pues fijaos. ¿Qué me dice el problema 7? Me habla de un sistema de procesamiento de señal en el que uno de los módulos analógicos, esto lo pone en contexto, necesita que diseñemos un amplificador no inversor con ganancia de 40 dB. ¿Acuerdo? Ganancia de 40 dB implica una ganancia en unidades lineales de 100, ¿vale? Y este tipo será conectado a una etapa previa. Y fijaos que dice, esa etapa previa la voy a modelar como un generador de tensión VG con una impedancia de salida RG. Estas son cosas, aquí voy despacio porque quiero que penséis que estos son enunciados típicos que pueden ser de un examen. Y en enunciados típicos vamos a ir describiendo cómo tiene que ser el circuito y luego vamos a ver cómo esta descripción textual encaja con lo que os contamos en el esquemático. Entonces tiene esta etapa previa, tiene un modelo, que es una OVG con una RG, y será conectada, va a atacar a una etapa con una impedancia de carga RL. Como una solución válida, pues el ingeniero que tiene que montarlo propone como esquema de diseño este que veis aquí en la figura 2. ¿Vale? Entonces, fijaos, hay que verificar si este esquema es válido. Me dice que voy a montar un amplificador no inversor. Este pollo es un amplificador no inversor, eso tenéis que saberlo, ¿vale? Aquí no vamos a decir automáticamente que la ganancia de este señor es 1 más R2 partido por R1. Aquí lo que queremos hacer es hacer el cálculo completo con teoría de realimentación, ¿vale? Y este amplificador que queremos diseñar tendrá que tener ganancia 100 y lo vamos a conectar a una etapa previa que se modela como una fuente de tensión, VG con impedancia de salida. Lo que decía Marisol antes, es un generador de tensión. Tenéis que saber que el generador de tensión VG tiene una impedancia asociada en serie con él, ¿vale? Y este generador va a atacar a este amplificador, perdonad, va a atacar a una etapa y esa etapa la vamos a modelar simplemente como una impedancia de carga RL. Con lo cual, este esquema encaja perfectamente con lo que aquí he descrito. Este esquema que aparece aquí en el examen puede aparecer dibujado o no. Vosotros, en cualquier caso, tenéis que ser capaces de dibujarlo a la luz de lo que se os describe aquí en el texto, ¿vale? Bueno, como datos de la figura nos dan el valor de la RG de este generador, nos dan el valor de la RL que es de un K, nos dan el valor de la R1 y la R2. Fijaos, R1 y R2 aquí me dicen que es un K y 99K. Y esto encaja con lo que esperamos, porque si la ganancia de este señor es 1 más R2 partido por R1, 1 más 99K partido por un K será 1 más 99, será igual a 100, y la ganancia de este señor es 100, que es lo que buscamos, ¿vale? Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ver cómo analizar esto con la teoría que hemos visto. Luego aquí fijaos que os da una pista y os dice que, bueno, una pista, lo da todo, que el amplificador operacional tiene este modelo. Fijaos, una VID de entrada, impedancia de entrada, un generador dependiente con ganancia A sub D por VID, que es esta, y un R0. Esto típicamente no os lo vamos a dar. Os vamos a decir que asumáis el modelo típico o no os vamos a decir directamente nada y tenéis que saber que este señor se sustituye, como decía Marisol, por este modelo. Y exactamente por este modelo. Que me da igual que pongáis un triangulito, un cuadradito, un circulico, lo que queráis, ¿vale? Y luego, en cuanto a datos, me dan cuánto es la impedancia de entrada, fijaos, bastante grande, 1 mega. La de salida, 1 K, que es bastante alto, muy alta comparado con lo que sería un amplificador en el mundo real. Y una ganancia modo diferencial que dice que es de 10.000, ¿vale? Que es
bastante razonable. Acordaos, en la hoja de catálogo que os enseñé aquel día en clase, la ganancia esta era de orden de 50.000 o de hasta 200.000 como valor típico, ¿vale? Bueno, pues el primer apartado lo que me dice es que dibuje el circuito equivalente en pequeña señal para el esquema de esta figura 2 y fijaos, indicando claramente la red A y la red beta, ¿vale? Además me pide que señale dónde se produce el muestreo de la señal y dónde se produce la comparación, la resta, la realimentación de señales y me dice que identifique también claramente qué magnitudes tienen algún papel en cada acción. Es decir, qué magnitud, tensión o corriente tiene que ver con muestreo y qué magnitud tiene que ver con resta, con comparación, con realimentación. Y finalmente me dice que indique qué tipo de topología he identificado, ¿vale? Vamos a ver cómo me sale a mí el dibujaco este con la aplicación. Fijaos, voy a intentar llevar este esquema a la otra aplicación, lo voy a dibujar completo y voy a sustituir este amplificador por su modelo equivalente, ¿vale? Vamos allá. Bueno, voy a utilizar aquí el parecido que fue lo que usé la otra vez. Fijaos, vamos a ver. Voy a poner aquí en primer lugar, vaya tela de circulito, perdóname por el dibujo este, ¿vale? Esto tendré aquí una VG y tendré la RG en serie, con lo cual de aquí coloco esto, pongo un signo más y aquí voy a dibujar una impedancia de salida RG. En este punto, voy a poner un poquito más para allá, en este punto voy a conectar, aquí está el terminal positivo de mi amplificador, ¿vale? Y aquí tendré el terminal negativo. Bueno, pues en el terminal positivo y el terminal negativo voy a tener aquí una impedancia R sub I. Aquí el amplificador me dice, bueno, no estoy utilizando nada déjame que vamos a poner un poquito más de orden aquí. Aquí voy a poner una VID, que es la que me hace falta, ¿vale? Y luego en la salida, fijaos que lo que tengo es, vaya desastre. Me hace falta mucha práctica con esto. Aquí me dice que tengo una A sub D multiplicado por una tensión V sub D. En la salida tengo aquí una R sub 0 y este terminal, acordaos que este tipo es masa, ¿vale? Bueno, si me equivoco, como siempre, en alguna cosa, me dais un toque, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el modelo del amplificador operacional y ahora voy a dibujar aquí la parte que corresponde con la red de realimentación. Claramente, aquí se ve que mi red beta será, la red beta es aquello que conecta la entrada con la salida de mi amplificador en enlace abierto. Bueno, pues voy a pintar, por ejemplo, aquí voy a pintar la R1. Y en este punto aquí conectaré mi R2. Vamos a extender aquí un poquito los cablecillos estos para que se vea claramente cuál es el efecto. Ahí va, joder, qué desastre. Perdonadme. Estoy aquí con la tensión del directo y esto me sale peor de lo que debería. Bueno, tengo R1 y R2 dibujada y voy a hacer las conexiones. Fijaos, la R2 está conectada aquí a la salida de mi amplificador operacional, con lo cual voy a prolongar un poquito esto y voy a llevar esta conexión aquí arriba, ¿vale? En la entrada, este punto está conectado al terminal negativo, con lo cual aquí lo que voy a hacer es esta conexión para que se vea clara. ¿Y qué me queda? Fijaos, este punto, esta R1 está conectada a masa, que es la misma conexión que tiene este generador, con lo cual este señor se conectará aquí. Y en la salida, aquí acordaos que, fijaos, no tengo ningún nodo adicional, pero yo en clase os contaba que cuando os falta algún nodo y no sabemos capaces de identificar bien cuál es la red beta, pensad que el nodo de masa siempre está disponible, con lo cual lo voy a hacer aquí explícito. Y si eso es así, voy a extender esto un poquito más. Si eso es así, este punto, que se corresponde a esta masa, lo voy a conectar en esta posición, ¿vale? ¿Qué me queda por dibujar? Fijaos, lo único que me falta es la RL y la RL está conectada entre la salida del operacional y masa. Con lo cual aquí yo podré dibujar mi RL, la colocaré aquí y aquí entre estos dos puntos, y acordaos que esto
es masa, aquí voy a tener mi V de salida. ¿Vale? Bueno, pues ¿todos ok con que este es el esquema? ¿Vale? Vaya tela de dibujo, perdonadme chicos, estoy súper avergonzado con el dibujo este. Bueno, entonces, en este esquema lo primero que tenemos que identificar de acuerdo con el método es la topología. Aquí está bastante clara porque lo he hecho explícito, pero para hacerlo más explícito todavía voy a hacer lo siguiente. Voy a pintaros aquí un cuadradito para que se vea bien, a ver si esto me encaja. Pongo aquí esta red, será la que corresponde a mi red A, y esta que tengo aquí es la que corresponde a mi red beta, ¿vale? Entonces, pues aquí tendré mi cuadripolo A y aquí tendré mi cuadripolo. Vamos a pintar esto bien. Cuadripolo A y aquí mi cuadripolo beta, ¿vale? Bueno, pues en este esquema es fácil ver qué tipo de asociación tienen los dos cuadripolos en la salida. Pues aquí es fácil ver que es una conexión paralelo, ¿vale? ¿Qué conexión tengo en la entrada? Fijaos que es fácil ver que es una conexión serie. Se ve simplemente por la topología, tal y como lo he dibujado, pero también podéis pensar qué tipo de variable está muestreando mi red beta. La red beta tiene esta como su entrada, la variable que está muestreando es la que hay entre estos dos puntos, que es justamente la tensión de salida de mi red A. ¿Qué conexión tengo en la entrada? ¿Qué variables estoy restando? Fijaos, esta tensión de entrada VG es la tensión VID más la tensión, voy a poner aquí, la tensión que precedía aquí, esta sería la VF. Con lo cual aquí claramente lo que se produce es una resta de tensiones y esto corresponde a la asociación serie. Por tanto, si esto es así, la topología que he decidido utilizar, en el examen tendrías que ponerlo, en el examen lo pondría ahí, pues no sé, diríais que esta conexión es una conexión serie paralelo, o diría conexión que está muestreando, vaya letra, muestrando tensión y estoy realimentando en tensión, ¿vale? Y esto evidentemente lo que implica es que la ganancia que yo voy a poder calcular aquí va a ser una ganancia alimentada en tensión AVF. Y esta AVF se va a poder calcular como la V0 partido por la VG. Y esta, con el método del que hemos hablado antes, se podrá calcular como una V dividido por 1 más A'V multiplicado por beta V. La topología condiciona qué muestreo, qué realimento, condiciona por tanto qué ganancia es la que voy a poder calcular y condiciona que la expresión de mi ganancia con realimentación será V0 partido por VG, siendo V0 la de este lado y VG aquella con la que ataco, de mi generador que en un segundito lo consideraré ideal, y igual a A'V partido por 1 más A'V por beta V. Vale, Marisol, ¿algún comentario? No, lo único, Javi, que son las 12 menos cuarto, no sé cómo vas de tiempo, te lo digo también porque sabes que hay unas transparencias con este problema resuelto, porque te organices un poquito. Sí, bueno, si os parece lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner y si te pasa a ti también, Marisol, es que la verdad es que faltan 5 minutos para que nos vayamos, para que entonces nos vayamos. Dejadme que dibuje la red beta, que plantee cómo se calcularía R11, R22 y beta V y nos vamos. ¿Os parece ok? Quien calla otorga. Ok, venga, pues vamos con esto. Bueno, pues entonces, acordaos, para determinar la prima V tengo que construir mi red A'. No la voy a construir todavía, pero lo que sé seguro es que mi red A' va a tener como bloque central este amplificador en enlace abierto, esta red A, y luego voy a introducir los efectos de carga. Los efectos de carga que voy a tener que meter aquí van a ser efectos de carga en la entrada de R11, efecto de carga de la red beta en la salida, R22, y la ganancia beta V para cerrar el calculito, ¿vale? Bueno, pues voy a poner aquí, voy a dibujar aquí cuál sería mi red beta. Fijaos, la red beta, voy a dibujarla aquí y yo os recomiendo que lo hagáis en el examen y en problemas todas las veces que haga falta. Mi red beta es una red beta que, acordaos que por convención, aquí tenemos mi R1, aquí tendré mi R2. En esta entrada
voy a definir una V1, aquí definiré, esto sería cuadripolos en general, aquí definiré una V2, aquí habrá una corriente de entrada I sub 2 y una corriente de entrada I sub 1, ¿vale? Bueno, dentro de este esquema, el cálculo de la R11, acordaos que veíamos en clase, ese cálculo será igual a la impedancia de entrada que veo desde este lado, y esta será igual, por tanto, a V1 partido por I sub 1. ¿En qué condiciones decíamos? Acordaos, decíamos anulando lo común en el otro extremo. Lo común en el otro extremo es lo común a los dos cuadripolos en esta entrada, y en esta salida, perdón. En este lado, lo común es claramente la tensión, con lo cual aquí lo que tendré que hacer será hacer V2 igual a 0. ¿Vale? Ese V2 igual a 0 lo que me implica es que aquí tendré que colocar un cortocircuito, ¿vale? Y esto implicará que esta V2 será igual a 0. Bueno, pues con este cálculo, fijaos, impedancia de entrada vista desde este extremo, cortocircuitando esta salida, por simple inspección es fácil ver que es igual a, aquí en clase yo os preguntaría esto, pero aquí os lo pongo con el tiempo que tenemos ahora, R1 en paralelo con R2, ¿vale? ¿Cómo calcularía la impedancia, el efecto de carga ahora en la salida? Pues yo pintaría aquí también mi red beta, que tendría esta pinta, aquí R1, aquí tendría R2, aquí aparecería la V1, aquí aparecería la V2. Voy a pintar solamente aquí la I sub 2, que es la que me va a hacer falta, y sobre este esquema planteo ahora el cálculo, ¿vale? Bueno, pues la R22, en este caso, ¿a qué sería igual? A la impedancia de Javier, la salida. entrada es I sub 1. Ay, perdonadme, jolín. Vaya tela. Perdonad, chicos. Borro esto y recapitulo. Esto en clase ya les cuento yo que soy un metepatas y tienen que estar atentos a decirme cosas. Y es uno. Ay, aquí ya me he adelantado a la historia. Vamos a ir por orden, ¿vale? Bueno, entonces esto es I sub 1, que sería la corriente de entrada por este terminal. Bueno, pues la R22 sería igual a V2 partido por I sub 2, y la I sub 2 coloco también, me hace falta. La I sub 2, ¿vale? Bueno, pues este efecto R22 que tenéis aquí se calcularía como impedancia vista desde este lado, V2 partido por I sub 2. ¿En qué condiciones? Anulando lo común en el otro lado. ¿Qué es lo común en el otro lado? Fijaos, en esta red la corriente que circula es lo común a ambos cuadripolos, con lo cual aquí tendría que anular la corriente I sub 1 igual a 0, con lo cual aquí sí que haría I sub 1 igual a 0, es decir, esto lo dejaría en circuito abierto. Y aquí es muy fácil. ¿Qué impedancia veo desde este lado con este terminal en circuito abierto? Pues la conexión serie de R1 más R2, ¿vale? Bueno, pues estos serían los efectos de carga que yo tendría que introducir. ¿Cómo los introduciría? Pues no me da tiempo a verlo. Intentaré lanzar un vídeo para hacerlo. Tenéis por ahí las trampas que decía Marisol. Bueno, pues este R1 más R2 se conectaría de acuerdo con la topología, aparecería aquí en paralelo entre estos dos terminales para construir mi red A', y el efecto de carga en la entrada, el R11, aparecería aquí colgando de este punto en serie, que está de acuerdo con la topología, con lo cual habría un R1 en paralelo con R22 entre este punto y masa, ¿vale? Bueno, ya por último, ya os dejo tranquilos después de este martirio de clase rara. Aquí tengo R2, aquí tengo R1 y ahora voy a calcular la ganancia de la red beta. Aquí voy a tener mi ganancia, voy a tener mi tensión V1, tendré aquí mi corriente I sub 1, aquí tendré mi 2, aquí tendré mi corriente I sub 2, ¿vale? ¿Y cómo hago el cálculo? Fijaos, la expresión genérica, la forma genérica de ver esto. La beta, sé que es una beta en tensión, con lo cual automáticamente sin despeinarme puedo poner aquí una V partido por otra V, sé que tiene que ser ganancia en tensión. ¿Y cómo hacíamos esto? Fijaos, pues lo que yo hacía era atacar esto con una variable que era la variable que estoy muestreando,
Con lo cual aquí tendré la V2 como la variable con la que ataco. ¿Y qué tengo que medir? Tengo que medir la variable que realimento, que resto, que es la V1, que es esta V1 que tienes aquí. Con lo cual mido la V1 y ataco con la V2. ¿En qué condiciones? Anulando lo común en el otro lado. ¿Qué es lo común en el otro lado? La corriente, exactamente igual que para el cálculo de la R22. Y esto, si os fijáis, es muy fácil. Hemos hecho 20 veces. Esto es un divisor de tensión. Este divisor implica que la V1 que tenéis aquí es igual a R1, la variable en la R, la impedancia en la que cae la tensión que quiero medir, dividido por la suma de todas las tensiones que tengo en esa malla. Con lo cual aquí aparece R1 más R2. ¿Vale? Bueno, pues este es el cálculo, este es el esquema. Me falta por hacer, no quiero extenderme. Javi, ¿no podrías mostrar un momentito lo que te digo el PPT? Porque yo creo que si lo comentas en los 5 minutitos que quedan, ya casi está hecho. Vale, sí, lleva razón. Déjame que vaya. Ampliar inversor. Fijaos, este es el, a ver, voy a ver si puedo. Sí, funciona. Vale. Este es el problema. Aquí tenéis el amplificador original, aquí tenéis el modelo del operacional que hemos visto antes. Aquí tenéis cómo he construido yo ahora mismo en la pizarra, cómo hemos construido ese esquema. La RI, la D por V y D, como la RC aparece aquí, cómo hago las conexiones en serie y en paralelo. Aquí se indica, para que lo tengáis a mano, qué parámetros serían los que encajarían aquí y qué ganancias son las que yo podría calcular. Aquí hay referencia a la transparencia aquella en la que esta la hemos visto en clase en detalle hace un ratito. Aquí está el cálculo de la beta, R1 partido por R1 más R2. Aquí está el cálculo de la R11 y el cálculo de la R22. No voy a insistir en ello. Y lo que entiendo que Marisol quiere, y con razón que yo cuente, es cómo vamos a hacer ahora la introducción de efectos de carga. Primero, esta transparencia es importante porque hay veces en las que os vamos a pedir en exámenes que nos dibujéis cuál es el esquema del amplificador realimentado, pero ya idealizado, en la que lo que queremos es que separéis que se vea claramente la red A' y que dibujéis cuál sería la red beta ideal. Entonces, fijaos, en la red A', que yo he dibujado, que aparece dibujada aquí, fijaos que tenéis la RI, que aparece en este punto. La R11 es efecto de carga que yo decía que se tiene que introducir en serie con la topología. Y en la salida aparece la R22 que se introduce en paralelo con el amplificador A, de acuerdo con la topología. La RG en la entrada se introduce también en serie, que es acorde con la topología, y la RL, que es la carga no ideal, se introduce también en paralelo, de acuerdo con la topología de salida. Con lo cual aquí dejamos una carga ideal, que es el circuito abierto, y dejamos un generador de ataque ideal. Y este esquema es el esquema que nos permite aplicar la teoría de realimentación negativa ideal, ¿vale? Aquí, para que veáis el dibujo final, la red A' para el cálculo de la ganancia, pues es esta. La RG, aquí aparece RI en serie, con el paralelo de R1 y R2, que es R11, y aquí aparece en serie de R1 más R2, que se mete como efecto de carga en paralelo con la salida. ¿Vale? ¿Suficiente con esto, Marisol, o quieres hacer algún comentario? No, ya ahí calcularían la prima y quizás ya no, pues la siguiente ya, no sé si ya calculan la ganancia final, claro. Bueno, revisad esto y haremos un repasito rápido en la siguiente clase que tengamos, ¿vale? Revisad el enunciado, todo lo que pregunta y echarle un ojo a las soluciones. Intentad hacerlo antes, sin ver las soluciones, y aquí hacemos un review rápido en la siguiente clase, ¿vale? Sí, bueno, antes de terminar, nada, Javi, darte muchas gracias como coordinadora por haberte lanzado y ser el primero en haber hecho la videoconferencia con Blackboard. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti y gracias a vosotros por estar aquí. Seguid atentos a Blackboard, seguid atentos a email y os mandaremos las actividades según vayamos decidiendo cómo lo enfocamos, ¿vale?